Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro asincrónico de auditoría de sistemas. En los encuentros anteriores, tanto asincrónicos como presenciales, estuvimos abordando la auditoría de base de datos desde dos puntos, desde dos miradas, podríamos decir. Desde una mirada del desarrollador de software que debe necesariamente contemplar en su desarrollo medidas, estrategias para garantizar la integridad de los datos y también la trazabilidad de los datos. Y por otro lado, desde el lado del auditor, diferentes estrategias que podemos implementar para justamente encontrar inconsistencias, crear logs, llevar registros de las acciones, etc. Un poco en esta materia vamos a dialogar entre estas o a jugar entre estas dos posturas, tanto si tenemos la responsabilidad de trabajar como auditores, qué estrategias podemos llevar adelante para hacer relevamientos de diferentes aspectos de un sistema, como también si somos desarrolladores pero no estamos a cargo de auditoría, saber entender, poder comprender y poder implementar herramientas que a futuro les sirvan a quienes tengan que hacer el trabajo de auditoría. Eso fue lo que estuvimos abordando en los encuentros anteriores, enfocados en las bases de datos. Y a partir de este encuentro vamos a enfocarnos en la auditoría del código, ya no de las bases de datos. Más allá de eso, vamos a retornar a las bases de datos más adelante para ver estrategias de respaldo, de copias, de seguridad, etc. En lo que hace la herramienta a la auditoría del código, vale la creación mencionarlo, o mejor dicho, vale la pena mencionarlo. Es importante que entendamos que en la auditoría del código, más allá de que a veces va a trabajar o va a accionar o va a intervenir una persona externa, un ajeno, el auditor, también es súper importante que los desarrolladores, aun cuando trabajen de forma individual, incorporen en sus hábitos cotidianos algunas estrategias que hacen en la auditoría de código, porque en definitiva el objetivo es ser capaz de revisar el código, ya sea propio o de terceros, y mejorarlo, encontrar fallas, etc. Por lo tanto, esta parte, este bloque de auditoría del código es, como les decía, eh, transversal a todos los profesionales de la industria del software, ya sea aquellos que van a más adelante dedicarse a la auditoría como a quienes no. Cuando hablamos de auditoría del código, nos referimos en términos generales a revisar el código fuente, no revisarlo de una manera desordenada, sino tener un mecanismo, una estructura de revisión, por eso hablamos de una revisión sistemática del código, con el objetivo de asegurar o de tender a la calidad, a la seguridad y facilitar la mantención, la actualización, la mantenibilidad de dicho software. Eso significa que el software se pueda escalar, se pueda corregir, etc. Como les decía, es esencial en el ciclo de vida del software poder hacer estos procesos de revisión, de auditoría, mucho mejor si el que los hace es un tercero, es alguien que no escribió el código porque va a tener una mirada más crítica y más objetiva, pero cuando no tenemos a un otro que haga esa tarea de revisión, bueno, es muy importante tratar de nosotros mismos ponernos en el rol del auditor y analizar críticamente nuestro código software. Para abordar la auditoría del código, vamos a ver diferentes estrategias y herramientas, pero fundamentalmente, independientemente de las estrategias, de las herramientas, de los lenguajes que estemos usando de programación, la auditoría se centra principalmente en tres aspectos. Por un lado, en observar y garantizar y hacer cumplir que se encuentren los estándares de codificación
dentro de estos archivos de código. Eso quiere decir programar usando no solamente la sintaxis del lenguaje, porque de otra forma el programa no andaría, sino también siguiendo las normas de estilo que cada comunidad software se da para sus algoritmos. Dicho de otra forma, dicho de otra manera, que los bloques de código estén estructurados de forma tal que sean formas estandarizadas, ya sea en toda la comunidad o bien de forma estandarizada dentro de una organización, pero que se cumplan con ciertas convenciones, con ciertos formatos que se ha dado el equipo de desarrollo, insisto, o bien toda la comunidad global de un lenguaje, lo que sea, para que todos trabajen usando la misma sintaxis, para que todos entiendan lo mismo cuando ven cierto bloque de código, etc. También la auditoría se centra en la detección lo más temprana posible de errores y de vulnerabilidades, su identificación y por lo general su señalamiento al equipo de desarrollo para su corrección. El auditor en general, cuando es un auditor, no suele tener responsabilidades sobre la resolución de los errores y de las vulnerabilidades, sino que su tarea, su alcance se termina en la detección y el reporte de dichos errores o vulnerabilidades. Más allá de eso, posteriormente el auditor puede participar en una segunda etapa de revisión o de validación del código para ver si esos errores fueron resueltos o si continúan. Cuando el auditor es el mismo desarrollador también, bueno, obviamente que esta etapa de detección de errores le sigue una etapa de arreglo del código para subsanar esos errores y eliminar las vulnerabilidades que se hayan detectado. Por último, pero no menos importante, el proceso de auditoría del código de software también incluye la auditoría de la documentación del software. Y eso, cuando hablo de documentación, también incluye a los comentarios que están dentro de las funcionalidades del software. Los comentarios son muy importantes. Incluso muchos lenguajes y muchas comunidades establecen convenciones para la escritura de los comentarios, dónde comentar qué cosa y bajo qué estructura. Vamos a ver después algunas de esas convenciones más adelante para algunos lenguajes de programación y para algunos entornos. Pero bueno, la existencia de esa documentación, tanto la documentación interna del software en formato de comentarios como otro tipo de documentaciones que pueda haber, como por ejemplo diagramas, documentos, texto, etc. Bueno, todo eso es analizado en el proceso de auditoría del código. Nosotros, como se imaginarán, vamos a centrarnos en esta primera etapa de la auditoría del código en lo que tiene que ver con la revisión de la sintaxis, que es por ahí la parte más simple, podríamos decir, o la primera en la que uno piensa cuando piensa en la auditoría del código. Cuando hablamos de la revisión de la sintaxis, hacemos referencia a verificar que la estructura del código, que las palabras reservadas que se usan, que los bloques de repetición, de decisión, etcétera, sean correctos. Nosotros vamos a partir desde la estructura de HTML como un punto de ejemplo, de estudio, de análisis para trabajar este aspecto. Pero obviamente que la revisión de la sintaxis es un punto que se debe efectuar independientemente del lenguaje. Hoy por hoy, gracias a los editores de código que nos van permitiendo ver en tiempo real errores de sintaxis, es cierto que esta etapa muchas veces ya no es tan trascendental
un análisis posterior del auditor, porque justamente se ha reducido significativamente la presencia de fallas o de errores de sintaxis debido a los IDEs que tenemos para programar. Y que, como les decía recién, a medida que vamos escribiendo en vivo, podríamos decir, nos van marcando potenciales errores de sintaxis. Sin embargo, aunque es cierto que los IDEs nos ayudan mucho en la detección temprana de errores de sintaxis, con eso no alcanza. Muchas veces puede suceder, y de hecho sucede, y vamos a llevarlo al campo de HTML, por ejemplo, que parte del bloque o del código HTML que se termine imprimiendo en un documento web no es el que uno escribe a mano directamente en un documento web, en un documento HTML, sino que puede haber bloques de código que surgen de scripts hechos en PHP o de scripts hechos en JavaScript o en otros lenguajes webs, sobre los cuales pueden llegar errores, puede haber errores. Por lo tanto, no alcanza con el análisis que hacen los IDE sobre el código que estamos escribiendo nosotros, sino que también es necesario analizar todo un documento web que se obtiene a partir de ejecutar una petición en un navegador. Nos vamos a centrar en la sintaxis HTML en este encuentro. Cuando hablamos de la revisión de la sintaxis HTML, fundamentalmente hablamos de controlar que las etiquetas estén todas abiertas y debidamente cerradas. Hay algunas que tienen etiquetas de cerrado, hay algunas que se autocierran, que no necesitan una etiqueta de cerrado. Revisar el alineamiento también de las etiquetas, ver qué etiquetas están dentro de cuáles, revisar que eso esté aceptado dentro del DOM y ver que se cierren también esos alineamientos adecuadamente. También los atributos, no todas las etiquetas, no todos los componentes HTML tienen o soportan las mismas etiquetas, los mismos atributos. Entonces, bueno, también es importante revisar que las etiquetas HTML, que estos componentes HTML tengan atributos, accedan a atributos que estén definidos en el DOM, al menos. Y todo esto, bueno, es un proceso que, como les decía, si bien se simplifica bastante gracias a los IDEs, no alcanzan, no es una garantía, porque puede que en nuestro proyecto haya bloques HTML que terminen siendo el resultado de scripts hechos en algún otro lenguaje. Para este encuentro asincrónico vamos a trabajar sobre la auditoría de archivos HTML, para lo cual les voy hacia el final a proponer una actividad de trabajo. Fundamentalmente, entonces, como les decía, cuando vamos a auditar un código HTML, los errores que podemos detectar habitualmente son atributos que no tienen comillas, digamos los valores del atributo. Hay un ejemplo ahí, un atributo src, que en vez de decir comillas, logo.png y comillas de nuevo, diga solo logo.png. Etiquetas que no se cierran, etiquetas que debieran estar autocerradas y que no se autocierran. Bueno, acá vamos a necesitar poder contrastar un documento web con las reglas de HTML, con las reglas básicas, y mejor dicho, con las reglas válidas del lenguaje HTML para poder detectar errores. Esto lo podríamos hacer de forma manual, con la ayuda de un editor de código. Pero como decía, no alcanza. De hecho, para garantizar, por ejemplo, con el cumplimiento de ciertas normas de accesibilidad, las imágenes deberían tener un atributo alt en el que se define un texto para los lectores de pantalla. Y ese tipo de errores, en caso de que yo no ponga un valor para el atributo alt, ese tipo de errores no es marcado como una falla por parte de un IDE. Entonces resulta necesario contar con otro tipo de herramientas que nos permitan hacer un análisis más integral del documento HTML. Lo que vamos
a hacer entonces es lo siguiente. Teniendo en cuenta, centrándonos de que vamos a trabajar esta vez, a diferencia de los encuentros anteriores, en los que estábamos con las bases de datos, esta vez nos vamos a centrar en código, en particular en código HTML. Vamos a hacer una actividad de revisión de la sintaxis y detección de errores a través de una actividad práctica. El objetivo es que con esta actividad práctica reconozcan la utilidad de una herramienta muy simple, pero a la vez muy útil, que van a encontrar aquellos que quieran dedicarse al desarrollo web. Más adelante también en auditoría vamos a ver otras estrategias de auditoría, de control de seguridad del código software. En esta clase van a encontrar un archivo llamado web.html. Lo voy a invitar a que recorran el validador HTML de la World Wide Web Consortium. El validador en web es una herramienta, como su nombre lo indica, que está en línea y que nos permite auditar de forma ágil, rápida, sencilla, un documento HTML. Ese documento HTML podemos subirlo si lo tenemos en un archivo .html o bien pegar el texto HTML que queremos auditar. Una vez que ponemos el archivo o el texto, vamos a poder pedirle al auditor o al validador HTML que haga un análisis sintáctico y semántico del documento. Esta herramienta nos devuelve un reporte, un informe con diferentes errores que pueda encontrar, en qué línea los encuentra y cuál es el tipo de error que detecta. Los invito entonces a que en los recursos de esta clase se descarguen el archivo que les dejé disponible, lo suban para su análisis en el validador de HTML, van a encontrar el enlace también en el campus, y luego participen en el foro eligiendo 3 errores que hayan encontrado a través del validador, 3 errores que hayan encontrado en ese archivo HTML, y propongan primero que expliquen de qué se trata el error que eligieron y posteriormente que expliquen una forma de corregir o de reformular ese bloque de código para que el error deje de existir. También, aunque no es obligatorio, no es necesario, les sugiero que traten de reescribir el documento HTML en su integridad, completamente, y volver a pasarlo por el validador HTML para ver si consiguen que el documento entero se saque un 10. Insisto, no es una actividad obligatoria ni para la asistencia ni tampoco para calificación de la materia, pero los invito a que intenten hacer la corrección del documento completo. Lo que sí es obligatorio para acreditar la asistencia es que elijan, insisto, 3 errores que les haya arrojado el validador, expliquen o mencionen esos errores y propongan una reescritura de esos bloques HTML para que el error deje de existir. Eso lo van a poder hacer a través del foro de participación que van a encontrar para la acreditación de la asistencia. Nos vemos en la presencialidad. Un abrazo.